Candy Candy, la historia definitiva, de Keiko Nagita. Hola, desde Areche Manga os queremos dar a todas muchas gracias por todas las preguntas que habéis enviado, tanto para las traductoras como para mí. Os dejamos hoy con un primer vídeo en el que María Ferré y Mónica Rodríguez, las traductoras de Candy Candy, hablan de forma general, un poco más general, sobre todos los temas de traducción del japonés y un poco cómo se han enfrentado ellos al reto de traducir este libro que yo ya tengo y que esta semana ya podréis empezar a comprar en todas las librerías porque sale a la venta el jueves, el 28 de mayo. Mañana habrá el resto de preguntas de las traductoras en las que ya se enfocan más en las preguntas concretas que habéis hecho y revela un poco el significado de la palabra anoito, que muchas estáis deseosas de saber cómo se ha interpretado esa palabra en nuestra edición. Y pasado mañana ya publicaremos el vídeo con mis respuestas a vuestras consultas sobre la edición del libro. Y el jueves ya tenemos el libro en las librerías. Entonces os dejo ahora con Mónica y con María, que os contestarán a todas vuestras dudas. Hola, soy Mónica, una de las traductoras de Candy Candy, y hoy responderé algunas de vuestras preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy María Ferrer y voy a dar paso a responder a vuestras preguntas sobre la traducción de Candy Candy. Muchas gracias, lo primero, por interesaros tanto por nuestro enfoque, por nuestra labor como traductoras de este libro tan importante para todos nosotros. En el caso de María, ella tiene muchísimos años de experiencia. Si no me equivoco, comenzó a traducir por allá del año 96, que es cuando yo nací, es decir, pues unos 23 años de experiencia, ni más ni menos, que son muchísimos añazos. Y en mi caso yo tengo muchísimos menos años de experiencia que ella, pero también me he formado un poquito con ella, ahora os explico. Yo empecé la carrera de traducción e interpretación en la Universidad Autónoma de Barcelona hace unos 7 años. Quise graduarme con la mención editorial, pero al final no me gradué con mención editorial porque también escogí algunas asignaturas de traducción jurídica, traducción científica. Lo que ocurre es que a mí lo que más me llama la atención es la traducción literaria y sobre todo al tener japonés, pues la traducción de manga. Después hice el máster en traducción audiovisual, también en la Universidad Autónoma de Barcelona, que aunque no tratábamos textos directamente con japonés, sí que hacíamos traducciones de videojuegos y de manga, y una de las docentes además había sido profesora mía en años anteriores, Karma Mangiron, que, bueno, entre otras cosas, si buscáis información, es una de las traductoras de Final Fantasy, así que yo estaba contentísima de que me diera clase. Luego estuve trabajando un año o así en una editorial chiquitita de Barcelona que se dedicaban a traducir textos de artes marciales. Yo sobre todo hice traducción técnica del japonés hacia el español sobre estos temas. Y nada, al final acabé haciendo uno de los cursos de profesionalización que tienen Traducciones Imposibles en su web. Lo hice directamente con María y fue así como acabé trabajando con ella. Y como ella acabó contando conmigo para el proyecto de Candy. Y nada, muy, muy contenta. ¿Cuántos años de experiencia tengo? Pues yo tengo bastantes años de experiencia ya porque tengo cierta edad y bueno, empecé en 1996 con la traducción de R.G. Veda, que justamente me llegó, es un manga de Clamp, y me llegó cuando estaba estudiando en Japón. Estaba pasando ahí una temporada de estudios y me llegó el encargo por parte de Norma Editorial. Después de eso he trabajado en muchísimos mangas, en varias obras literarias, entonces os voy a decir algunos títulos destacados que tal vez os suenen, porque si tengo que decirlo todo podemos estar aquí hasta pasado mañana. Así que, bueno, os sonarán las novelas de Haruhi Suzumiya, he trabajado en ellas, el título Honyakuyawa, que es un ensayo sobre traducción de Haruki Murakami y otros autores, Shunkashuto de Sachiko Ishikawa, es una autora nueva, tiene poquitas obras publicadas, pero promete bastante. Torika Ekko de Kenzaburo Oe. Y después, dentro del mundo del manga, pues tengo muchas obras de Clamp, no todas, pero bastantes, como Chobits, Tsubasa Reservoir Chronicle, Crossholic, que es mi preferida y mi obra fetiche de todos los tiempos del manga.
Gundam Origin, Rashefon, y después en otra clasificación de obras editoriales tengo mi colección de aprender japonés para gente manga, que es una colección de 4 manuales en formato tankobon, en formato tomo, para aprender japonés a través de tiras cómicas estilo Yonkoma manga dibujadas por David Ramírez. Ya tiene bastantes años también el manual. Ya necesitaría volverlo a editar. De inglés y de francés también traduzco. Me habéis preguntado qué otros idiomas trabajamos. Y, por ejemplo, en inglés tengo como obras destacadas en mi currículum, pues Buenos Presagios, Good Omens, de Neil Gaiman, Sandman, Book of Dreams, también de Neil Gaiman y otros autores, porque es una antología de relatos. Y luego he trabajado en bastantes obras de narrativa fantástica, biografías de celebridades, de cantantes, de escritores, de deportistas, pero no han pasado a la fama, no son títulos demasiado conocidos. Y en francés también me he centrado más en la narrativa juvenil y en los clásicos literarios. La otra pregunta era de qué idioma hacen otras traducciones. En mi caso también las hago del inglés, porque es mi segundo idioma. Y luego preguntaban también qué las motivó a elegir el idioma japonés para aprenderlo. Bueno, muchísimas cosas, un mix de cosas, claro, por supuesto. Yo desde bien pequeñita he sido muy fan de todo lo que tenga que ver con Japón. Bueno, primero me aficioné al manga, luego me aficioné al anime. Entre lectura y serie acabé buscando información sobre cultura japonesa, me gustaba muchísimo. Lo que ocurre es que cuando me tocó elegir carrera y elegir a lo que me quería dedicar, que lo tenía muy claro desde hacía muchísimo tiempo, cuando me tocó elegir idioma, quería algo que me motivase, quería algo que me sacara de la rutina. Es decir, yo había estado pues 2 años con un bachillerato bastante intenso, porque bueno, los que estéis haciendo bachillerato y los que hayáis hecho bachillerato en los últimos años me entenderéis. No son 2 años fáciles, son 2 años intensitos, y lo que quería era más intensidad, pero algo que me motivase. Es decir, algo que me mantuviera las tardes ocupadas y la mente ocupada, y que me supusiera un reto. Y estaba ahí entre ruso, coreano, japonés, pero al final acabé cogiendo japonés porque es el idioma que a mí me gusta, siempre me ha gustado, pensé que era una manera de motivarme a mí misma. ¿Y por qué no hacer de mi afición mi profesión? Y así acabé cogiendo japonés. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Qué significa para mí y para Mónica poder traducir este texto? Pues significa mucho. Muchas cosas diferentes y no todas buenas, ¿no? Porque cuando me dio Carles la noticia de que íbamos a trabajar en la novela, en realidad lo primero que sientes es esa enorme responsabilidad, ¿no? Sí que sientes también una alegría, ¿no? Como que eres privilegiada porque vas a trabajar en un proyecto así, pero luego dices, tengo que tener mucho cuidado con todo, ¿no? Es una gran responsabilidad porque además esta obra significa muchísimo para muchas mujeres que hemos, no sé si crecido, pero que nuestra infancia ha estado poblada de historias de Candy, ¿no? Nuestra infancia o preadolescencia. Y claro, requiere un tratamiento especial, y hay que tener en cuenta también pues bueno, que estas personas tienen un cariño especial por la obra y hay que complacerlas un poco también. Y me preguntáis también si conocía la serie. Claro, yo conocía la serie porque se emitía aquí en la televisión española. El manga llegó más tarde. Tengo por aquí por casa mangas originales, manga traducido también de Candy, pero cuando era pequeña lo veía en la televisión española. Los domingos por la tarde, cuando íbamos de visita a ver a mi abuela, era nuestro momento de ver Candy Candy, que no lo entendían. Mi madre y mi abuela no sabían, no se explicaban cómo podía gustarnos una serie en la que la protagonista estaba todo el tiempo sufriendo y pasándolo mal. Pero bueno, es que el concepto del anime pues era nuevo en aquel entonces, eran los años 80 y claro, pues no era lo que estaban acostumbradas ellas. Pero para nosotras era nuestro momento, era el momento especial de la semana. Bueno, a ver, yo
había oído hablar de Candy Candy, por supuesto, por supuestísimo, pero no estaba tan puesta en el tema como como podía estarlo María. Lo explico. A ella le pillaba más de cerca, quizá, por cuando el anime se emitía aquí en España por televisión. A mí no me pilló tan de cerca, yo soy más pequeña. Pero sí que es verdad que cuando me llamó María para contar conmigo en el proyecto y me dijo lo que suponía, lo que era y pues sobre todo lo que suponía para vosotras, que sois las fans, y para las lectoras, por supuesto, me emocioné muchísimo, me emocioné muchísimo. Para mí significa mucho poder traducir esta novela, que María haya decidido contar conmigo para poder traducir esta obra. Es que es maravillosa, yo he disfrutado muchísimo traduciéndola, no os puedo decir mucho más. La he disfrutado mucho, me parece que Keiko Nagita tiene un estilo maravilloso, muy fluido, muy fácil de leer. Y espero que os guste. Nosotras lo hemos hecho con muchísimo amor, por supuesto, porque sabemos lo que significa. Los retos de la traducción del japonés son muchos, pero si no estamos hablando de un título en concreto, si estamos hablando del japonés en general, yo creo que como en toda traducción hay que tener en cuenta el género, el tipo de texto que es y adecuar la estrategia de traducción, es decir, encontrar la estrategia adecuada o la más adecuada. Eso depende en gran parte del lector final, lo que nosotros llamamos el encargo de traducción, a quién va dirigido, cuándo lo van a leer, en qué momento. Y bueno, y tenemos que hacer un análisis profundo de cada obra para poder estudiar estos retos, ¿no? Pero yo creo que uno de los mayores retos de la traducción es acertar con esa estrategia de traducción. Por ejemplo, bueno, en Candy Candy, que es traducción creativa, que es de traducción literaria, tenemos que analizar muy bien el tono del texto, el estilo de la autora, qué recursos narrativos, estilísticos utiliza y conseguir las mismas funciones, los mismos objetivos o fines que tiene la autora en el español. Es decir, si ella ha querido que el lector japonés llore o ría o perciba una sensibilidad especial, nosotras en la traducción tenemos que conseguir exactamente lo mismo, pero con otros recursos, que son los recursos del español, que no son los mismos que en japonés en cuanto a sintaxis, gramática, léxico o recursos estilísticos. Es decir, todo se puede decir en todos los idiomas, pero de maneras diferentes. Y eso, encontrar esa manera, el cómo, es apasionante, fascinante y muy difícil. Ese es uno de los mayores retos, acertar con la estrategia de traducción. Y Vania Díaz pregunta también si podríamos dar algún ejemplo de estos retos aplicados a la traducción de Candy Candy. Bueno, a ver, la autora Keiko Nagita en Candy Candy no se centra tanto en los ambientes, digamos, como en los personajes en sí, ¿vale? O sea, yo creo que al final lo más importante en esta novela siempre acaba siendo el personaje como tal y su comportamiento. La forma en la que habla, la forma en la que dice las cosas. Para mí lo más difícil ha sido eso. Adaptar tanto, pues el tono de las distintas Candy que vamos viendo según avanza la novela, ¿no? O sea, no es lo mismo la Candy que empieza en el primer volumen, que es una niña pequeña, que tiene muchísima inocencia, que no sabe nada de la vida, por decirlo de alguna forma, que el tono que utiliza la Candy más mayor, ¿no? Cuando ya está en el Saint Paul o cuando ya es más mayor y va rememorando, va recordando ciertos eventos que le han sucedido, pues un tono tiene que ser completamente inocente, completamente dulce y de niña pequeña, y otro tono tiene que ser pues más maduro, más nostálgico, más crudo, y para mí eso ha sido lo más retador en este caso. Al final la traducción no es una ciencia exacta y hay muchísimas formas de decir lo mismo, pero es eso, ¿no? Lo realmente difícil en este caso ha sido dar con el tono. Yo no he leído las traducciones italianas y francesas, que parece que vosotras sí,
y no sé a cuál se parece más ni qué cuestiones son diferentes, sinceramente. Pero lo que sí que os puedo decir es que la traducción la hacemos personas, no máquinas, y entonces no deja de haber un punto de subjetividad, no en cuanto a contenido, no en cuanto a lo que cuentan. Yo no soy la autora del texto, yo solo soy la traductora, yo soy un canal por el que pasa un texto que está en japonés, pasa por mí y se convierte en un texto en español. Pero el cómo se cuenta hay que analizarlo muy bien para poderlo expresar de la misma manera en español. Hay muchas maneras de decir la misma cosa, y además correctas. Se puede decir todo en todos los idiomas adecuadamente, pero ¿adecuadamente a qué? Por eso hay que tener en cuenta que puede haber infinitas traducciones de un mismo texto y según lo que tú quieras expresar con esa traducción, según la función que le quieras dar, respetando siempre el original, pues va a cambiar. Por eso hay diferencias entre la traducción, supongo, francesa, italiana, española, no sé si existe en inglés, porque cada traductor tiene sus recursos. Entonces, nosotros procuramos utilizar los recursos equivalentes, lo más parecido posible al japonés, para que se exprese lo mismo, el mismo contenido, y que la experiencia del lector, la función en el lector, lo que él siente o ella, sea lo mismo, del lector japonés al lector español. Pues a mí me pareció una lectura más fluida de lo que estoy acostumbrada, bastante amena, fácil de leer. Pero no por ello carente de poesía, carente de sensibilidad. Es una prosa ligera, pero muy comunicativa, muy expresiva. Y después de trabajar en textos de autores que han sido premio Nobel, como Kenzaburo Oe, pues que tienen un hilo de pensamiento muy complicado, traducir algo así es un lujo. La verdad es que es un lujo, es un privilegio.